Mi cuñado, Kevin, dejó caer una bomba durante la cena, diciendo, la verdad es que vendimos nuestra casa. Mi esposo y yo nos quedamos sin palabras. Pero la persona más sorprendida en la sala era mi suegra. Inmediatamente exigió, ¿por qué hicieron eso? ¿Y por qué no vinieron a buscarme? Visiblemente molesta, comenzó a discutir con Kevin. Él levantó las manos en un gesto de calma, tratando de explicar. Mi nombre es Sandra, y trabajo desde casa junto con mi esposo, Robert. Nos encantaba la flexibilidad que nos ofrecía trabajar remotamente, tomando descansos cuando lo necesitábamos. Pero cuando la mamá de Robert se mudó, las cosas cambiaron. Financieramente estábamos estables, pero ella simplemente no podía entender por qué no salíamos de casa todos los días para trabajar. Sus constantes preguntas me agotaron. No importaba cuántas veces explicáramos que estábamos trabajando desde casa. Ella pensaba que solo estábamos descansando y no pensando en el futuro. Frecuentemente nos decía que debería haberse ido a vivir con Kevin en lugar de con nosotros. Kevin, el hermano de Robert, se había casado con Carol, una mujer adinerada, pero en el fondo, sabíamos que Kevin estaba demasiado preocupado disfrutando del dinero de su esposa para cuidar de su mamá. Aún así, ella mantenía la esperanza de que algún día él vendría a buscarla y la llevaría a su mansión. En realidad, eso nunca iba a pasar. Robert ya le había prometido a su mamá que podía quedarse con nosotros. Kevin había dejado claro que no la recibiría, dejándonos a nosotros la tarea de manejar nuestra vida de trabajo remoto con su constante presencia. A pesar de ser etiquetados como desempleados por ella porque trabajábamos desde casa, lo toleramos. Luego, de repente, Kevin llamó un día. Vendré este fin de semana, dijo, colgando antes de que pudiéramos preguntar detalles. Robert y yo estábamos perplejos, preguntándonos qué significaba eso. Mi suegra escuchó y sacó conclusiones. Kevin viene a buscarme, ayúdame a empacar, exclamó, arrastrando prácticamente a Robert a su habitación. Él intentó razonar con ella, explicándole que Kevin no había mencionado nada sobre venir a buscarla, pero ella no quería escuchar. Él no dijo que te recogería, mamá, intentó razonar Robert. No tiene que decirlo, sé que viene por mí, insistió. Nos desconcertó. Desde que se mudó, no había hecho ningún trabajo doméstico y dependía del dinero que le dábamos. Así que, ¿por qué estaba tan convencida de que Kevin la recogería? Aún así, seguimos con eso, ayudándola a empacar mientras esperábamos la llegada de Kevin. Cuando Kevin y Carol llegaron ese fin de semana, su comportamiento era extrañamente cortés. Mi suegra los recibió con una serie de quejas sobre lo mal que pensaba que la estábamos tratando. Ustedes dos no están maltratando a mamá, ¿verdad?, preguntó Kevin, dándonos una mirada escrutadora. Por supuesto que no, respondió Robert. Le damos dinero y le dejamos vivir cómodamente. Sandra se encarga de todo el trabajo doméstico. Kevin levantó una ceja. Mamá dice lo contrario. Tal vez ni siquiera están conscientes de cómo la han tratado, añadió, avivando sus quejas. Robert y yo intercambiamos miradas frustradas, pero decidimos mantener las cosas en civilidad y llevamos a todos a la sala. Tan pronto como nos sentamos, mi suegra ordenó, no se queden ahí sentados, sírvanles. Levanté una ceja, pensé que ibas a hacer el té, mamá. ¿Hacer trabajar a una anciana, Kevin? Mira cómo me trata Sandra, exclamó, secándose dramáticamente lágrimas inexistentes. Estaba demasiado sorprendida para responder, así que, a regañadientes, hice el té. Cuando regresé, Kevin y Carol habían adoptado un tono más serio. Necesitamos hablar, comenzó Kevin. La verdad es que vendimos nuestra casa. El shock en la cara de Robert reflejaba el mío, pero no era nada comparado con la incredulidad en los ojos de mi suegra. ¿Por qué hicieron eso? ¿Y qué pasa con venir a buscarme?, preguntó, con la voz temblando. Kevin suspiró, tratando de calmarla. Hemos caído en deuda y no tuvimos otra opción. Necesitamos un lugar para quedarnos temporalmente, solo hasta que nos recuperemos. ¿Deuda? ¿Qué deuda?, presionó mi suegra. Invertí en un negocio, no salió como esperábamos, confesó Kevin con una risa nerviosa. Robert y yo solo pudimos suspirar. Solo necesitamos un lugar para quedarnos por un tiempo, por favor. No tenemos a dónde más ir, añadió Kevin, casi suplicando. Sintiéndonos en conflicto, aceptamos a regañadientes dejarlos quedarse temporalmente, pero dejamos claro que debían irse en un mes. Entendido, dijo Kevin con una risa nerviosa antes de irse a preparar para la mudanza. Después de que se fueron, mi suegra se sentó en silencio, con una expresión imperturbable. Asumimos que aún estaba procesando la noticia. Al día siguiente, llegaron las pertenencias de Kevin y Carol, llenando la casa rápidamente.
¿Dónde vamos a poner todas estas cosas? Puede que tengamos que vender algunas o alquilar una unidad de almacenamiento. Discutimos mientras descargábamos sus cajas. Entonces, de repente, mi suegra soltó una bomba. He estado pensando, ¿no sería más seguro para el futuro si Kevin se queda aquí permanentemente? Ustedes dos parásitos podrían irse, dijo fríamente. Mi esposo y yo nos quedamos paralizados, sorprendidos por su franqueza. Quiero decir, si realmente tengo que hacerlo, puedo tolerar que Robert se quede, pero no necesito una esposa que ni siquiera puede hacer nada por aquí. ¿Por qué no simplemente te divorcias? Entonces el espacio de Sandra podría usarse para todos estos paquetes, sugirió, con los ojos brillando mientras miraba a mi esposo, esperando su acuerdo. ¿De qué estás hablando?, tartamudeó Robert, claramente asombrado por su audacia. Antes de que pudiéramos procesar completamente sus palabras, llegaron Kevin y Carol. Mi suegra los recibió con entusiasmo, pero yo aún estaba aturdida por lo que había dicho. A pesar de la tensión, Robert intentó mantener las cosas en civilidad y le pidió a Kevin que se ocupara de la montaña de cajas que llenaban el pasillo. Hay más de lo que esperábamos, notó Robert. Quizá tengas que alquilar una unidad de almacenamiento o vender algunas de estas cosas. El rostro de Kevin se oscureció. ¿Venderlas? ¿Estás loco? Son cosas importantes. ¿Qué pasa si se roban de una unidad de almacenamiento o se dañan? ¿Vas a asumir la responsabilidad de eso?, estalló. La paciencia de Robert estaba agotándose. Esta es nuestra casa. Estás aquí como un favor. Así que es justo que enfrentes algunos inconvenientes. Si no te gusta, busca otro lugar donde vivir, dijo firmemente. Justo en ese momento, mi suegra intervino, levantando la voz. ¿De qué estás hablando? No acabo de decir que si no están felices con que Kevin y Carol estén aquí, ¿pueden irse? Son unos parásitos. No contribuyen en nada a este hogar. Kevin está tratando de iniciar un negocio, mientras que ustedes dos solo se quedan sentados diciendo que trabajan remotamente. Son una carga. Mi esposo y yo intercambiamos miradas atónitas, sin poder creer lo que estábamos escuchando. Kevin y Carol, sin embargo, intercambiaron sonrisas. En realidad, es una gran idea, mamá, comentó Kevin. No necesitamos el problema de encontrar otro lugar. Solo compren la casa a nosotros, ¿verdad, Carol? Miró a su esposa, quien asintió con entusiasmo. Exactamente, coincidió Carol. Tiene todo el sentido del mundo. Nosotros tomaremos la casa, y ustedes dos pueden irse. Mamá ya está de nuestro lado, así que es la solución más práctica. Robert estaba a punto de protestar cuando mi suegra lo interrumpió, con los ojos brillando de satisfacción. ¿Ves? Tanto Kevin como Carol están de acuerdo. Entonces, Robert, ¿qué vas a hacer? Si estás dispuesto a divorciarte, puedes quedarte aquí. De lo contrario, Sandra debería irse, dijo, mirándome con triunfo en los ojos. Me preparé para responder, pero mi esposo me ganó. ¿Por qué dices que Sandra tiene que irse? Solo dices lo que quieres, espetó, con el rostro enrojecido por la ira. No levantes la voz así, es mejor sin una carga por aquí, ¿no?, replicó mi suegra. Carga, no entiendes nada. Esta es la casa de Sandra, le respondió mi esposo, evidenciando su frustración. Al escuchar sus palabras, mi suegra, Kevin y Carol se quedaron boquiabiertos, claramente sorprendidos. Mi esposo continuó, intensificando la tensión. Sandra compró esta casa para que viviéramos juntos. ¿Qué? Eso no puede ser verdad. ¿No es trabajo del esposo comprar la casa?, tartamudeó mi suegra, incrédula. No hay ninguna regla que diga eso. Además, Sandra ha cubierto todos tus gastos, tu pensión, tus costos de vida, ya que tu pensión apenas alcanza. Ella asumió eso de buen grado porque quería que tuvieras algo de libertad financiera, explicó Robert, endureciendo su mirada hacia su madre. A pesar de su explicación, mi suegra se negó a ceder. No creo nada de esto. Lo creas o no, es la verdad, y aunque Sandra ha estado manejando todo para que estuviera segura si alguna vez quisieras irte, has estado mandándola y haciéndole más difícil trabajar. Tú eres el problema aquí. Si no te gusta Sandra, puedes irte, dijo Robert firmemente. Nosotros nunca quisimos que vivieras con nosotros en primer lugar. Tú nos suplicaste que te dejáramos quedarte, añadió, volviéndose hacia Kevin y Carol. Y no nos importa si estás aquí temporalmente, pero debes ser respetuosa. Kevin y Carol intercambiaron miradas nerviosas, claramente incómodos con el estallido de Robert. Kevin trató torpemente de aligerar el ambiente. Vamos, hermano, solo estábamos bromeando, pero vaya, han hecho un buen trabajo. Tal vez podrías darme algunos consejos de negocios, ¿verdad?
¿Carol? Carol asintió, forzando una sonrisa, pero mi suegra se mantuvo desafiante. No te pongas tan altivo, solo eres un vago. Robert, tú también deberías irte. Ve a ver qué se siente en el mundo real, ladró, ignorando completamente todo lo que habíamos dicho. Robert y yo intercambiamos miradas cansadas, ambos agotados por la constante batalla. Finalmente hablé. Si así te sientes, nos vamos a empacar y a irnos, pero no vengas llorando a nosotros cuando te quedes con la hipoteca. Si insistes en que nos vayamos, está bien, pero mantener esta casa solo con una pensión será imposible. El rostro de mi suegra se volvió rojo como un tomate. Entonces salgan, no necesito su ayuda, gritó. Espera, no lo dices en serio, ¿verdad?, protestó Kevin, con pánico en la voz. Sí, estamos seguros con ustedes dos aquí, no tienen que irse, añadió Carol, tratando de suavizar las cosas. Pero mi suegra lo silenció con una mirada. Kevin, vas a ser un CEO, ¿no? Usa mi pensión, empieza tu empresa y demuestra a todos lo exitoso que puedes ser. No me importa lo que cueste, demuéstrales que están equivocados, declaró con una feroz determinación. Dándonos cuenta de que no había manera de razonar con ella, Robert y yo supimos que era el momento de irnos para siempre. Empacamos nuestras cosas, transferimos la hipoteca al nombre de Kevin y nos fuimos, cortando todos los lazos con ellos. Pasó un tiempo, y aunque quedaba frustración por el conflicto, la vida se volvió tranquila sin las constantes críticas de mi suegra. Nos instalamos en nuestro nuevo departamento y reanudamos nuestro trabajo remoto, agradecidos por el nuevo comienzo. Luego, un día, mi esposo recibió una llamada inesperada. Era su madre, llorando. Kevin se llevó toda mi pensión y desapareció. Ha estado desaparecido por una semana, y Carol y yo estamos solas en la casa. No sabemos qué hacer. Por favor, ayúdenos, lloró. Robert logró calmarla y pidió más detalles. Le di a Kevin toda mi pensión para ayudar con su negocio, pero él la apostó toda. Cuando lo confronté, simplemente desapareció, sollozó desesperada. Incapaz de continuar entre sus sollozos, mi suegra le pasó el teléfono a Carol. Por favor, ¿podrías llamarnos de nuevo? No podemos seguir viviendo así. Desde que el negocio de Kevin fracasó y vendió la casa en la que estábamos, nuestros padres nos han desheredado completamente. Mi papá se niega a perdonarnos por vender esa casa, y ninguno de ellos responde nuestras llamadas, suplicó Carol, con la voz temblando. Mi esposo, claramente disgustado, murmuró, lo sabía, en voz baja. Es realmente desafortunado, pero no nos arrastres a esto. Les advertimos cuando nos fuimos que no los ayudaríamos. Si Kevin está desaparecido, denúncialo a la policía. No es nuestro problema, dijo fríamente, antes de colgar. Me sorprendió un poco su franqueza, pero él simplemente se encogió de hombros y dijo, recibieron lo que les correspondía. No pude evitar estar de acuerdo. Después de eso, empezaron a llamar al celular de mi esposo sin cesar. Cuando finalmente cedió y contestó, Carol estaba al otro lado, llorando sobre no saber cómo denunciar a Kevin como desaparecido. Ambos estábamos sorprendidos de que no supiera manejar algo tan básico, pero mi esposo le aconsejó calmadamente que contactara a la policía. A pesar de ese consejo, Kevin siguió desaparecido durante semanas, justo cuando comenzamos a creer que podría no ser encontrado. Recibimos noticias sorprendentes. Kevin había sido arrestado por robar un banco en otro estado. Lo había hecho en un intento desesperado por pagar sus deudas. Aparentemente, ni siquiera era su primera ofensa, y probablemente enfrentaría una larga condena de prisión. Ahora, Carol no puede regresar a la casa de sus padres y sigue viviendo con mi suegra en la casa. Si planea divorciarse de Kevin o no, es incierto, pero eso parece ser lo menos de sus preocupaciones. Ella está registrada en una agencia de empleo temporal y está luchando por superar su primer trabajo, apenas ganando lo suficiente para sobrevivir día a día. En cuanto a mi suegra, después de que Kevin se llevó toda su pensión, ahora está cargada con la responsabilidad de pagar sus deudas. Incluso ha comenzado a trabajar medio tiempo para saldar lo que debe. Aunque mi esposo y yo sentimos algo de simpatía por ellos, hemos dejado claro que no tenemos intención de involucrarnos ni ofrecer ayuda. Hemos cortado toda comunicación. Parece que finalmente están enfrentando las duras realidades de las que mi suegra tanto disfrutaba predicar. A pesar de todo lo que ha pasado desde que ella se mudó con nosotros, mi esposo y yo simplemente estamos aliviados de haber recuperado nuestra vida tranquila.